Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Escucha, no se escucha. Sí se escucha, doctor. Bueno, pues el día de hoy vamos a tratar de hacer un tema que no estaba programado, o estaba programado las enfermedades intersticiales, pero un tema de fuerza mayor, el doctor no va a poder presentar, así que voy a adelantar un tema que todavía estaba para el final, que son las manifestaciones pulmonares de enfermedades sistémicas autoinmunes. Lo más importante que yo quería manifestarle esta tarde es que las enfermedades pulmonares, como se llaman, no son solamente pulmonares. O sea, la neumología no solamente es pulmón. O sea, la neumología también es bronquios, también es diafragma, también es pared torácica, también es vasos sanguíneos, porque dentro del pulmón están vasos sanguíneos. Y el pulmón es uno de los órganos más vascularizados, junto con el riñón. Y hablando del riñón, precisamente estas enfermedades sistémicas autoinmunes generalmente atacan a estos dos sistemas, o sea, al pulmón y a los riñones. En la mañana, con sus compañeros de grupo, estábamos hablando de la importancia que en pacientes de disnea, ver cómo está su hemoglobina, porque una anemia también puede provocar disnea. La importancia de goteo postnasal, o sea, ver si tenía sinusitis o amigdalitis. O sea, el pulmón está conectado con otros órganos. Y ahora cuando hacemos una evaluación de un paciente, también tenemos que pedir un examen de orina, un simple examen de orina. Porque una hematuria en un paciente con disnea, tos y compromiso pulmonar nos está indicando que hay un compromiso pulmón-riñón. Entonces, vemos la importancia que tiene el pulmón asociado a otros órganos. Y esos órganos pueden ser el sistema, las enfermedades renales, o sea, el riñón mismo puede estar asociado con enfermedades de otorrino, o sea, nariz, garganta. Puede ser con enfermedades digestivas, porque el paciente puede tener eh, reflujo gastroesofágico y eso está en la gran mayoría de los pacientes, ¿no? Entonces, y en nuestro caso con enfermedades reumatológicas. Los grupos anteriores generalmente ya habían hecho la rotación de reumatología, pero creo que ustedes lo van a dejar para después. Entonces vayan empezando un poco más sobre las enfermedades reumatológicas y pulmón. Y son tan frecuentes que existen reuniones clínicas entre los neumólogos y reumatólogos para poder coordinar, porque existen enfermedades que atacan al pulmón y también al tejido conectivo, que son las enfermedades reumatológicas. Entonces, precisamente este tipo de esta clase tiene que ver básicamente con eso, enfermedades sistémicas. ¿Por qué sistémicas? Porque atacan a diferentes partes del organismo a través de la circulación sistémica, ¿no? Y no van a atacar solamente al pulmón, sino van a atacar también a los pulmones. ¿Y por qué es autoinmune? Vamos a ver lo que es la inmunidad y la autoinmunidad. Es una entidad frecuente en nuestro medio y que es un poco difícil de entender. Y sobre todo, ¿cómo vas a entender algo de que nuestro organismo produce anticuerpos a través de las células B para defendernos de los virus, de las bacterias, del cáncer mismo? Pero sin embargo, existe un grupo de enfermedades en las cuales el organismo, en lugar de defendernos contra células desconocidas, todo lo contrario, se produce anticuerpos, pero contra nosotros mismos, o nuestras propias células. Eso es la rareza de esta enfermedad, la autoinmunidad, o sea, autoanticuerpos que nos dañan nuestro propio cuerpo, dañan el pulmón, dañan el riñón y provocan una serie de manifestaciones. Entonces, queríamos, nuestro primer mensaje es tratar de entender
cómo es el compromiso no solamente pulmonar, pleural, de la pared torácica, hasta del esófago, porque un esófago grande, como por ejemplo en el lupus, eh, puede provocar neumonías aspirativas, ¿no? Y puede provocar también manifestaciones pulmonares. Entonces, y cómo las manifestaciones no solamente son pulmonares, también pleurales. La gran mayoría de enfermedades reumatológicas provocan derrames pleurales. Y cómo también se puede manifestar un derrame pleural. Hoy día hemos visto un paciente con derrame pleural y nosotros pensábamos que era una TBC porque había tenido TBC, todos estudios negativos. Ahora estamos pensando que es una enfermedad cardíaca. Hoy tiene su ecocardio hoy día. Pero ¿qué pasa si es negativo? Hay que pensar en enfermedades reumatológicas. En varones también existe la artritis reumatoide. En varones también existe la dermatomiositis. O sea, las enfermedades autoinmunes provocan derrame pleural, compromiso pleural. Y eso puede ser la primera manifestación de una enfermedad autoinmune. O sea, cuando nosotros vemos una enfermedad pleural, no solamente vamos a pensar en TBC o vamos a pensar en cáncer, también pensemos en enfermedades autoinmunes. Y dentro de esas, las enfermedades reumatológicas. Y las enfermedades reumatológicas no solamente son artritis o lupus, también hay enfermedades como son la dermatopolimiositis, ¿no? El síndrome de Sjögren también provocan compromiso pulmonar. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando veamos un paciente con derrame pleural o alguna otra enfermedad. Y nosotros debemos tener en cuenta que estas enfermedades existen, las enfermedades autoinmunes. Entonces, justo le estaba diciendo sobre la autoinmunidad, que nuestro sistema inmune nos cuida de infecciones, del cáncer, pero cuando existe autoinmunidad, el sistema inmune de nuestras propias, o sea, de nosotros mismos, mira los tejidos corporales como extraños y esto lo genera una respuesta contra el propio organismo, ¿no? Reconocemos las células propias como extrañas y provocamos anticuerpos, ¿no? Lo normal es que exista a través de las células killer una destrucción de los cuerpos extraños o células infectadas o virus, pero la destrucción va a ser de nuestro propio organismo y va a provocar una serie de manifestaciones. Entonces, una enfermedad autoinmune es aquella en que el sistema inmunológico reacciona frente a componentes del organismo, generalmente son proteínas, como si fueran sustancias extrañas. Puede producir anticuerpos o mediante otro tipo de reacción. ¿Y por qué se provocan estas enfermedades? ¿Por qué puede ser el organismo no reconozca nuestras propias células, nuestras propias proteínas? Existe una predisposición genética, pero no es completa, ¿no? Porque no es hereditaria ni genética en general, pero existen combinaciones de genes que producen un aumento de riesgo para desarrollar una patología. O sea, en realidad todavía no está plenamente establecido qué es lo que lo provoca. Existe una predisposición, pero no está completamente dicho. Lo que sí está es que son factores ambientales, ¿no? Y lógicamente va a provocar cambios hormonales. El tabaco, el alcohol, las infecciones, la alimentación, los trastornos alimenticios, el clima. Es otra de las cosas que es importante es de que el pulmón está expuesto al medio ambiente. Por eso cualquier clima, cualquier humo, el humo del tabaco va a afectar, digamos, todo lo que es el mecanismo de defensa a nivel pulmonar. Entonces hay que tener mucho cuidado con los factores ambientales y pulmón. Es todo un capítulo de neumología. ¿Por qué es importante identificar por una pulmonar autoinmune lo más pronto posible? Es como la TBC. Hoy día hemos visto un paciente que decía que nunca había tenido TBC, sin embargo ha tenido. Y cuando vemos su placa, vemos que la tráquea está desviada hacia la derecha, que había cicatrices apical izquierda, secuelas derechas con bronquiectasias. El paciente ya ha tenido TBC más antes, pero como nosotros tenemos ese tabú, a la TBC no queremos aceptar.
Entonces, a veces la TBC, la evolución natural de TBC es uno, que se cura sola, pero se cura con secuelas severas. Dos, que mejore el paciente con su tratamiento, mejora adecuadamente. Y tres, que se muera el paciente sin tratamiento. Cuanto más tardío se hace el diagnóstico y el tratamiento de TBC, más secuelas deja. Y esto es igual, porque esta es una enfermedad inflamatoria. Y esta enfermedad inflamatoria como nadie la piensa, todo el mundo pensamos que es TBC, que la neumología solamente es TBC, y como es BK negativo estamos contentos. Entonces ahí comienza a aparecer estas enfermedades y dejarse secuelas, ¿no? Puede provocar hasta la muerte en personas con enfermedad autoinmune. Estadios tempranos de la enfermedad son de naturaleza inflamatoria y responden a una terapia antiinflamatoria. O sea, cuando estoy diciendo terapia antiinflamatoria, me estoy refiriendo a las corticoides, ya sea por vías orales o por vía endovenoso, y también hay otros que ayudan a las enfermedades autoinmunes como son el bicofenolato o la azatioprina. Entonces, si se hubiera usado en forma temprana el tratamiento, un diagnóstico temprano, no hubiera dejado tantas secuelas de una enfermedad autoinmune. ¿Por qué? Porque avanza a una etapa fibrótica. La etapa fibrótica es más difícil de tratar y de peor pronóstico. Claro, cuando se fibrosa el pulmón, ya sea así, cicatrices severas, ya eso no se va a mejorar, ni con corticoides, ni con micofenolato, o como son los inmunosupresores, micofenolato, acetoprina y otros. Entonces, no va a mejorar ostensiblemente. Para eso, el control y monitoreo de la función pulmonar son importantes para el manejo de estos pacientes. O sea, con mayor razón, si estos pacientes evolucionan hacia la fibrosis, lo más probable es que provocan un trastorno restrictivo pulmonar, que se va a asociar a una disminución de la capacidad vital forzada y periódicamente tenemos que monitorear cómo está la capacidad vital forzada de este paciente. Entonces, es lo que denominamos enfermedad sistémica autoinmune, ESA. Es una heterogéneo grupo de enfermedades que frecuentemente comprometen el sistema respiratorio. Cuando hablamos del sistema respiratorio no nos referimos al pulmón, sino también puede afectar los vasos pulmonares, puede afectar los músculos respiratorios, ¿no? Al parénquima pulmonar y la pleura. Manifestaciones pleuropulmonares de estas enfermedades. También afecta al tracto respiratorio, vías aéreas, alveolos, vasos sanguíneos. Los pacientes ocasionalmente de compromiso pulmonar es la primera manifestación de una enfermedad autoinmune. O sea, un paciente viene por derrame, viene por una enfermedad intersticial pulmonar, ¿ya? O viene por manifestaciones de neumonía organizada, que es un tipo de neumonía inflamatoria en el cual aparece una consolidado en un lado y después de un mes, 2 meses, otro consolidado y otro consolidado. Son las neumonías organizadas criptogénicas que pueden responder a una enfermedad autoinmune. Entonces no se olviden la importancia que tiene, que puede ser la primera manifestación. Y estos pacientes con neumonía organizada criptogénica generalmente han sido tratados con antibióticos, han sido hospitalizados, se le ha hecho todos los estudios, pero no se ha pensado en esta enfermedad. Estas enfermedades inmunológicas se desarrollan cuando fracasan los mecanismos normales de autotolerancia. O sea, generalmente frente a estos proteínas propias, generalmente hay un periodo de tolerancia en el cual no desarrollan la enfermedad. Pero existe la acción de los macrófagos, los linfocitos, ¿no? En el inicio y la perpetuación de esta respuesta inmune adquirida en el pulmón. Toda enfermedad sistémica autoinmune depende de la activación inapropiada de estas células CD4 autorreactivas y también las células B autorreactivas, que estas células B son responsables de los autoanticuerpos patógenos. Entonces, no se olviden cómo puede afectar a través de este mecanismo, afecta la pleura, el parénquima pulmonar, la vía aérea y todo el sistema respiratorio. Dentro de las enfermedades que ustedes van a ver
en reumatología y que son de naturaleza autoinmune, son una de las cosas más importantes, el lupus eritematoso sistémico. Se caracteriza una combinación de inflamación y fibrosis en el pulmón. Hay injuria tisular, ¿no? Que está mediada por la producción de autoanticuerpos, formación de complejos inmunes, depósitos en órganos específicos, hay injuria pulmonar. Pero también se afecta la pleura, la vasculatura pulmonar, el parénquima. Puede haber derrame pleural uni o bilateral frecuentemente asociado a derrame pericardio. Se olviden a veces el paciente con lupus tiene también su primera manifestación es derrame pleural y derrame pericardio. Entonces siempre piensen en esta enfermedad. Claro, lo primero más frecuente es TBC, cáncer, pero también piensen en una enfermedad autoinmune, como el lupus eritematoso sistémico. En las enfermedades, en el parénquima pulmonar, hay también neumonías asociadas con bacterias, infecciones oportunistas y una gran compromiso pulmonar inflamatorio que se llama hemorragia pulmonar, el pulmón blanco, por este compromiso. Ahora vamos a ver más tardecito qué cosa es una hemorragia pulmonar, pero la característica más importante es el pulmón blanco y que provoca insuficiencia respiratoria severa y el paciente puede necesitar apoyo ventilatorio. Evoluciona hacia un grado de fibrosis que compromete el pulmón periférico y los lóbulos inferiores. Esta fibrosis, a diferencia de la fibrosis de enfermedades no autoinmunes, por ejemplo, la fibrosis pulmonar idiopática en los pacientes mayores de 70 años, se presenta que no es una fibrosis tan severa, o sea, rápidamente no va a llegar hacia la insuficiencia respiratoria, ¿no? Esto es una fibrosis más o menos de evolución leve a moderada, ¿no? Y lo más importante para esta fibrosis es el tratamiento de la enfermedad de fondo, tratamiento del lupus, tratamiento de la artritis, ¿ya? Tratamiento de la enfermedad de Sjögren. Eso es lo que tenemos. En cambio, en la fibrosis pulmonar idiopática generalmente no hay un tratamiento, solo los antifibróticos nos pueden ayudar. Eso veremos en las últimas clases donde hablemos de fibrosis. Un síntoma inicial relacionado con la disminución del volumen pulmonar ha sido descrita en pacientes con LES y disnea progresiva. Entonces no se olviden que en los pacientes que tengan una enfermedad reumatológica, ya una espirometría en la cual vemos disminución del volumen pulmonar, o sea, disminución en la capacidad vital forzada, ya es un primer signo de que puede haber esta enfermedad, puede haber un avance de esta enfermedad. Por eso es que las reuniones con reumatología es importante, con reumatología para ver la evolución también de un paciente con esta enfermedad, conectivopatías. Otra enfermedad que nosotros vemos frecuentemente es la artritis reumatoide, que se manifiesta básicamente por derrame pleural, que puede ser unilateral o bilateral. Esta es la característica de este artritis reumatoide. En el líquido pleural es un exudado con glucosa baja. Ya saben que el exudado es un líquido pleural en el cual los niveles de proteínas son mayores de 3 gramos. Entonces, importante la glucosa baja porque una glucosa, normalmente a veces vemos glucosas altas en los pacientes diabéticos y una glucosa baja nos va a manifestar que puede ser artritis reumatoide. El aumento de la glucosa también puede ser debido a un empiema, ¿no? Entonces, una glucosa baja nos va a orientar un poco más hacia artritis reumatoide, ¿no? Es una observación que los nódulos reumatoideos, ¿no? Se pueden presentar antes o después de la artritis reumatoide. Una enfermedad pulmonar intersticial ocurre con nódulos subcutáneos. Su presencia implica peor. Una cosa que quiero manifestarte es, existen en este tipo de artritis una enfermedad que se llama la vasculitis pulmonar, en la cual la vasculatura pulmonar está comprometida este tipo de, y pueden provocar una serie de manifestaciones. Este paciente con artritis reumatoide severa. También se manifiesta por bronquitis o bronquiectasis. Vean el compromiso intersticial, es leve, hay un poquito de panalización y por acá hay un poquito de
vidrio esmerilado. Así como cuando vemos una enfermedad intersticial, generalmente tenemos que escribir lo que vemos nada más. No nos hace un diagnóstico de qué enfermedad puede ser. Solamente la clínica es la que nos va a orientar y lógicamente los estudios hematológicos y bioquímicos corresponden. Otra enfermedad importante es la esclerodermia y es cada vez más frecuente, sobre todo en mujeres. Puede permanecer mucho tiempo silenciosa, ¿no? Hasta que el daño orgánico sea severo. Ya poco a poco vemos que la boca chiquita, vemos los dedos en salchicha, ¿no? Vemos el fenómeno de Raynaud en miembros inferiores, o perdón, en manos, miembros superiores, la cual que al contacto con agua fría se ponen cianóticos azules. Otra cosa importante es, vamos a medir la saturación del paciente con esclerodermia y no capta bien el oxímetro. Entonces no se olviden que los pacientes que no captan el oxímetro pueden tener esclerodermia. ¿Cuántos pacientes yo he diagnosticado sin consultorio? Esclerodermia. Medía la saturación, no salía. Miraba su cara y una boca chiquita. Entonces, de manera, o sea, controla en reumatología, descartar esclerodermia y efectivamente le hacen el diagnóstico de esclerodermia. Cursa con enfermedad restrictiva debido a la fibrosis intersticial y esto es debido a una alveolitis inflamatoria, aumento de macrófagos, neutrófilos, linfocitos, etc. Hay un patrón histológico en la neumonía, en la esclerodermia, es el patrón intersticial usual, NEW, que se parece a la fibrosis pulmonar idiopática. Existe un aumento de prevalencia de cáncer pulmonar en estos pacientes con esclerosis sistémica y fibrosis pulmonar. Por eso es importante cualquier manifestación en pacientes con escleroderma, cualquier manifestación pulmonar, siempre es bueno hacer unos estudios broncoscópicos para hacer un diagnóstico definitivo de la lesión. Lo que le estaba diciendo, existe disfunción esofágica, no solamente un esófago grande, también que no funciona bien. Entonces hay neumonía aspirativa porque existe un reflujo importante y la neumonía aspirativa se puede presentar en los pacientes con esclerodermia. Miren el compromiso intersticial de esclerodermia, hay panalización, bronquiectasias, ¿no? Bronquiectasias también. O sea, el compromiso severo del pulmón con la esclerodermia. Y si eso le agregamos las posibilidades que tiene mayor riesgo de presentar cáncer, entonces vemos que un paciente de esclerodermia tiene que ser un manejo conjunto entre el reumatólogo y el neumólogo. Una explicación de los mecanismos de fibrosis en estas conectivopatías y activación de fibroblastos y fibrosis pulmonar. Otras enfermedades con el tejido conectivo son las polimiositis o la dermatomiositis. Acá hay un compromiso muscular de la pared torácica. Ya habíamos visto que la disnea tiene unas vías eferentes que salen de la pared torácica, ¿no? Y unas vías eferentes en disnea que llegan al diafragma. Entonces, esto, este compromiso muscular en dermatomiositis se altera, provocando insuficiencia respiratoria. También hay neumonía aspirativa porque hay debilidad muscular faríngea. El compromiso diafragmático hace que se eleva el diafragma, reducción de los volúmenes pulmonares, o sea, pulmones más chiquitos y atelectasia basales. Compromete la fibrosis intersticial, compromete las bases pulmonares, ¿no? Engrosamiento reticular bibasal. Esto. Entonces no se olvide la polimiositis dermatoide. Hay una entidad importante que se llama el COP, neumonía intersticial criptogénica, entonces la cual es más frecuente ver estos pacientes con dermatomiositis con ese tipo de neumonía, neumonía inflamatoria, que mejoran con corticoides. ¿Cuántas veces el paciente hemos visto con ojo seco y nosotros lo hemos considerado solamente por el uso de la computadora, la laptop, el celular? Y no es así, hay síndrome de Sjögren, compromete las glándulas exocrinas de vía aérea superior, hay sequedad de la mucosa nasal y bronquial, no solamente conjuntival.
provoca fibrosis pulmonar como entiendo más importante los lóbulos inferiores. ¿Ya? También hay derrame pleural y fibrosis con neumonía intersticial linfoide. Pero hay una entidad que agrupa varios, varias entidades. Es la enfermedad mixta del tejido conectivo. O sea, a veces no se presenta solo una artritis, no se presenta solo un lupus, no se presenta solo un esclerodermia. A veces hay una combinación en un solo paciente. Trastorno generalizado del tejido conectivo. Lógicamente, hay una disminución del test de difusión de monóxido de carbono. ¿Qué es eso del test de difusión? Entonces, en la función respiratoria no solamente tenemos el estudio de la espirometría, la flujometría, sino también tenemos el estudio de lo que se llama la pletismografía. Es un estudio importante que el paciente se pone en una cabina y se le hace soplar, una cabina cerrada. Y el de test de difusión de monóxido de carbono, más conocido como DLCO en inglés, test de difusión de monóxido de carbono, nos va a dar un índice de cuánto de pulmón está funcionando y cuánto no está funcionando. En enfermedades restrictivas es importante, no solamente para el control, sino para la evolución. Vemos que un paciente, y también para el manejo, por ejemplo, paciente con fibrosis pulmonar, el test de difusión está en 60, 70%. Está bajo, pero no tanto, y puede seguir su vida normal. Y después baja de menos de 70, ya tiene disnea de esfuerzo, entonces hay que evitar que hagamos mucho esfuerzo. Pero llega un momento que el test de difusión ya comienza a reducirse, menos del 50%. Entonces ya en ese caso ya el paciente necesita oxígeno, digamos, condicional. El oxígeno es parte del tratamiento, es un medicamento más, es un medicamento esencial. Igual que una cucharada, una pastilla, el oxígeno es un tratamiento. Y cuando llega al 35% de test de difusión, ya es una fibrosis pulmonar avanzada, oxígeno dependiente, o sea, el paciente no puede hacer nada sin oxígeno. Tiene que ir a todos lados con su cánula nasal y su oxígeno al costado. Ya por eso es importante el test de difusión de monóxido de carbono, que se hace a través de la pletismografía. ¿Qué pasa en esta enfermedad mixta de tejido conectivo? Existen elevados niveles de complejos inmunes que provocan un daño en la membrana alveolo capilar, injurian el tejido. La membrana alveolo capilar es aquella en la cual se realiza el intercambio gaseoso. Por eso que rápidamente estos pacientes llegan a la insuficiencia respiratoria. Hay una entidad bien frecuente que viene por épocas, se presentan dos o tres, que es la granulomatosis de Weber. Actualmente se llama como granulomatosis con poliangeitis. Es una enfermedad granulomatosa que compromete los vasos sanguíneos, o sea que tiene una vasculitis importante en este paciente, ¿ya? Vasculitis de vasos pequeños, granulomatosis con poliangeitis, granulomatosis de Weber, nódulos pulmonares en paciente asintomático hasta severamente comprometido. O sea, el paciente llega al hospital con nódulos pulmonares, nada más. Y una pequeña costra en la nariz que nadie se da cuenta. Cuando llega ya una úlcera en el paladar, esto ya está avanzado. Poco a veces he visto esto. Lo que sí se hemos visto son costras en la nariz. Y de estas costras en la nariz sale el diagnóstico. Solamente la biopsia de esta zona sale el diagnóstico. Sin embargo, nosotros vemos costras en la nariz, nadie se dio cuenta, nadie reparó, nadie dijo nada. Y ahí viene. Entonces, este paciente con enfermedades autoinmunes llega a una placa con placa de tórax con nódulos bilaterales. Encima estos nódulos se cavitan y forman niveles. Y se le da tratamiento para TBC, se le da broncodilatadores en aerosol, antibióticos full, endovenosos, todo, todo. No mejora el paciente. ¿Por qué? Porque no se hace el diagnóstico etiológico. Y el diagnóstico etiológico de enfermedades pulmonares son con biopsia. Tenemos que hacer la biopsia de la fosa nasal, la biopsia pulmonar, etc. Entonces solamente ahí nos puede ser diagnóstico. Mira estas enfermedades, enfermedad cavitaria pulmonar, incluso con niveles porque se llegan a infectar.
enfermedad nodular pulmonar, una broncoscopía con biopsia transbronquial aquí hace el diagnóstico de granulomatosis de Becker. Charles Strauss se asocia más a con broncoespasmo, tiene historia de asma, hay angiitis, vasculitis granulomatosa, hay eosinofilia, fiebre, rinitis alérgica. Hay nódulos, pero no se cavitan como granulomatosis de Becker. Entonces, cuando vemos nódulos cavitados, no pienses que todo es tuberculosis. Y este tipo de la granulomatosis de Becker mejora con corticoides e inmunosupresores. Imagínate cómo todo lo contrario, que a un paciente con TBC le damos una corticoides con inmunosupresores, se enciende la TBC y se va a todas partes. ¿Ves? Por eso es una responsabilidad hacer un diagnóstico primero, antes de dar cualquier tipo de corticoides. Este Charles Strauss tiene una fase prodrómica con enfermedad alérgica, asma, que dura muchos años. Está ahí. Después ya hay una infiltración tisular por eosinófilos. Y hay compromiso de vasculitis, los vasos sanguíneos de la piel, del corazón, de los pulmones, que es la fase final de este Strauss. Hay otra vasculitis de vasos pequeños que son en la enfermedad de Busch-Pasteur. Esto es lo más característico del síndrome pulmón-riñón. Hay complejos inmunes que se depositan en membrana renal, membrana glomerular y provocan una serie de manifestaciones renales. Básicamente empieza como una hematuria, pero puede llevar hacia la insuficiencia renal y el paciente necesita diálisis. Y también como hay compromiso de los vasos sanguíneos pulmonares, hay hemoptisis y también puede llevar hacia la hemorragia alveolar. O sea, cuando tenemos un paciente de pulmón blanco por hemorragia alveolar, hay que descartar glomerulonefritis. Con esas dos cosas tenemos el diagnóstico de vasculitis de vasos pequeños y que puede comprometer, el paciente puede llegar a diálisis y puede llegar a ventilación mecánica, o puede ser las dos cosas que necesita. Una enfermedad seria, severa, que inicia como tos, disnea, debilidad, pero hay una serie de manifestaciones renales y pulmonares. Guzpacho. Se compromete el pulmón y el riñón en forma simultánea. Hay hemorragia alveolar, glomerulonefritis, anticuerpos antimembrana basal glomerular. Varones jóvenes con tos, disnea y hemoptisis. Consolidación bilateral extensa. Y ahí vamos a detectar anticuerpos antimembrana basal glomerular. Tiene un pulmón, un riñón sano, saludable y un riñón con promedio o nefritis, que está infiltrado, ¿no? De células inflamatorias. Anticuerpos y complemento, daño del anticuerpo. Provoca un daño en la membrana basal, ¿no? Que dejando pasar proteínas, ¿no? A la circulación. Entonces, ese es el compromiso. Y provocan esta entidad que se llama hemorragia alveolar difusa, porque hay sangrado de los alveolos. Cuando hay sangrado en los alveolos, es una característica de la vasculitis, o sea, la inflamación de vasos pequeños que afectan al pulmón. Entonces, esa es una sangre que no va a ser expectorada y va a tener que hacerse, el paciente puede llegar a cuidados intensivos por insuficiencia respiratoria, ¿no? Disnea lentamente progresiva, hemoptisis, hipoxia, requerimiento ventilatorio. Hemoptisis de aparición brusca, tos, disnea, síntomas reumatológicos como atralgias, mialgias. Hay que ver si tiene sinusitis crónica, signo de vasculitis en la piel, episcleritis, ulceración corneal. Entonces son manifestaciones de hemorragia alveolar difusa. Vienen con los alveolos, están llenos de sangre, alveolos pulmonares. Y también hay células inflamatorias, eutrófilos, ya, eosinófilos. Entonces, por eso que el paciente mejora rápidamente con corticoides e inmunosupresores. No se olviden que cuáles son las causas más importantes de hemorragia alveolar. La enfermedad de Guzpacho, la granulomatosis de Wegener, o sea, granulomatosis con poliangiitis, también el lupus, artritis, poliangiitis microscópica, esclerosis sistema progresiva.
poliarteritis. Hay que pedir siempre una placa de tórax, ¿no? La tomografía, hemograma, PCR, velocidad de sedimentación y gases en sangre. El ANCA-C es sensible, bastante específico. 90% de pacientes es extensa y 75% de enfermedad limitada. O sea que a veces, a pesar de que tiene un ANCA negativo, puede tener una enfermedad anular difusa. El ANCA-P solamente es positivo en 5 a 10%. Por eso es importante el ANCA-C. Un examen completo de orina que nos va a decir que hay hematuria, una prueba de función pulmonar para ver cómo está la capacidad pulmonar y sobre todo una pletismografía que nos va a decir una disminución de los volúmenes pulmonares y una disminución importante del test de difusión de monóxido de carbono. Fotografía de senos paranasales, biopsia de nariz, renal o piel. Lo más accesible es la nariz, después el riñón, después el pulmón. Son lo más accesibles. En espondilitis anquilosante, el compromiso se encuentra al 75-80% de los pacientes. Son los pacientes que tienen la columna rígida, ¿no? Hay fusión de la unión costovertebral, entonces columna rígida. En estos pacientes es frecuente bulas apicales, cavitación. Se pueden confundir con TBC. Existen neumotoras espontáneas, pero es raro. Hay fibrosis apical, o sea, secuelas apicales, enfermedad intersticial, enfisema, bronquiectasias, engrosamiento pleural. Entonces no se olviden de esta entidad que es una cosa importante, la espondilitis anquilosante. Acá hay un cuadro que me gustaría que lo copien porque esta es una cosa importante. La relación entre una tomografía de alta resolución, enfermedad intersticial, pulmonar y fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Por ejemplo, en la fibrosis pulmonar idiopática hay una característica histológica que se llama neumonía intersticial usual. En castellano es NEW, ¿no? Neumonía. ¿Cuál es la característica de la fibrosis pulmonar idiopática? Hay opacidades periféricas bivasales, retículo-nodulares, con opacidades en panal de abejas. O sea, una neumonía intersticial usual, una de las cosas más importantes es la panalización en forma de panal de abejas. Pero una esclerosis sistémica, ¿no? Eh, nos da una neumonía intersticial no específica. No específica cuál es esa. NSIPSA. O en castellano se llama NEW. Es diferente, porque existe opacidades en vidrio esmerilado. No hay esas opacidades de panalización. En la fibrosis existe. En cambio, en esta esclerosis sistémica existe opacidades en vidrio esmerilado. Pero hay un pequeño porcentaje de esclerosis sistémica que también puede presentar este, panalización, o sea, imágenes en panal de abejas. En artritis sí hay básicamente neumonía intersticial usual, panalización y también opacidades en vidrio esmerilado. Pero la diferencia entre uno y otro, la esclerosis sistémica y, y la artritis reumatoide, es que en esclerosis sistémica predomina la neumonía intersticial usual y en la artritis reumatoide predomina en la esclerosis sistémica predomina la neumonía intersticial usual en la artritis reumatoide, ¿ya? O sea, la esclerosis sistémica, el patrón NEW, y en la artritis reumatoide, el patrón UIP, el patrón eh, básicamente de panal de abejas. Ambas pueden tener ambas cosas, pero lo que predomina es esto. Entonces tenemos acá la polimiositis, que se caracteriza básicamente por una neumonía intersticial no específica, que es la de NEW. En el Sjögren, la neumonía intersticial no específica, una característica importante de la polimiositis que a diferencia de la anterior, la polimiositis puede dar hemorragia
daño alveolar difuso. En el Sjögren predomina, hay una cosa importante también que se llama neumonía intersticial linfocítica, donde hay quistes, etc. En el lupus predomina la neumonía intersticial aguda, donde hay opacidades en vidrio esmerilado. Cuando yo veo pacientes con fibrosis pulmonar, veo qué patrón histológico hay. Si predomina vidrio esmerilado, yo me alegro un poco porque puede responder a esteroides e inmunosupresores. Pero cuando predomina el panal de abejas, veo que ya estas imágenes son de un estado avanzado. Hay fibrosis, etapa de fibrosis, ya que va a ser difícil de revertir. Enfermedad mixta del tejido conectivo tiene una neumonía intersticial no específica, opacidades en vidrio esmerilado. Por eso que esta neumonía intersticial no específica mejora con corticoides y con inmunosupresores. Miren las imágenes del vidrio esmerilado, están aquí, y estas imágenes de panalización basal están acá y acá. Esta imagen de vidrio esmerilado puede mejorar, francamente mejora con corticoides e inmunosupresores, pero esto solamente va a mejorar con antifibróticos. Y actualmente tenemos dos antifibróticos, la pifenidona y el nintedanib, que son carísimos. Y que el seguro no lo asume, sino el paciente a veces tiene que comprar. Entonces, este tipo de etapa de fibrosis no le va a hacer nada. Por gusto van a dar a ustedes cucharaditas, el polvito de acetilcisteína, inhaladores, todo lo que ustedes quieran, no le va a hacer nada. Lo único que va a mejorar son con antifibróticos para que no siga avanzando. Pero cuando su estado ya está avanzado, ni con antifibróticos va a mejorar. En cambio, este paciente sí puede mejorar con corticoides, también a dosis con reducción progresiva y controlada, descartando cualquier foco infeccioso para poder darlo en forma segura. Ahí esta imagen, yo les había dicho que existen unas neumonías que viajan de un lado para otro lado. Miren, estos son imágenes de consolidación, en la cual hay broncograma aéreo. Acá no decimos, tiene una neumonía, no, la neumonía se ve en conjunto con los síntomas. En lo que vemos en la tomografía es imagen de consolidación. Y vemos que esta consolidación está en el lado izquierdo, después aparece en el lado derecho. Consolidación migratoria, que es característica de la neumonía organizada criptogénica. Este tipo de neumonía mejora con corticoides. Este paciente generalmente le han dado tratamiento con diferentes tipos de corticoides, de antibióticos. Ha estado hospitalizado y todo. Acá hay un poco de vidrio esmerilado también, ¿ya? Lo que predomina son esas imágenes de consolidación. Entonces no se olviden de la neumonía intersticial eh, eh, criptogénica. Por acá había algo de neumonía intersticial criptogénica, no sé. Acá. La neumonía intersticial criptogénica se presenta frecuentemente en enfermedades con polimiositis. Hay imágenes, ¿no? En forma de parches, ¿no? Consolidación, imagen de consolidación. Es el único que tiene consolidación, mira, la neumonía intersticial. Sería una buena pregunta esta, ¿no? La polimiositis se caracteriza por neumonía organizada criptogénica y también existe imágenes de consolidación y también enfermedad de vidrio esmerilado. ¿Y con qué mejora? Con corticoides. Bueno, en conclusión, tenemos que las enfermedades sistémicas autoinmunes pueden causar una variedad de anormalidades pulmonares que son influenciadas por las características fisiopatológicas de del proceso de enfermedades. O sea, las enfermedades inmunológicas se presentan en forma frecuente, sino que nosotros no nos damos cuenta. No vemos, no vemos estas enfermedades. Nosotros siempre pensamos en otra cosa, menos en enfermedades sistémicas autoinmunes. Estas enfermedades autoinmunes pueden causar anormalidades pulmonares
que son influenciadas por las características fisiopatológicas del proceso de enfermedad. Y las manifestaciones pulmonares de estas enfermedades sistémicas autoinmunes son enfermedades pleurales, fibrosis pulmonar, o sea, toda la neumología metida ahí. Debilidad diafragmática, no se olviden que el diafragma forma parte del sistema respiratorio, parte importantísima. Neumonía aspirativa, neumonía organizada, critogénica, las bronquiectasias. O sea, todas las neumologías metidas en un solo capítulo de las enfermedades sistémicas autoinmunes. Artritis reumatoide y lupus son las más comunes enfermedades inmunológicas que afectan la cavidad pleural, ¿no? Entonces, la enfermedad pulmonar intersticial es cada vez más frecuente y serias complicaciones de enfermedades sistémicas. Entonces, esta enfermedad pulmonar intersticial es todo un reto, la CEPIT, que llamamos. ¿Por qué? Porque nosotros vemos a nuestro paciente con fibrosis pulmonar idiopática que en 5 años ya necesita oxígeno domiciliario y ya lo vemos fallecer, a pesar de todo lo que nosotros. Entonces, lamentablemente es una de las cosas cada vez más frecuente y lo más importante es hacer un diagnóstico, monitoreo frecuente, examen de función respiratoria, tomografías y la importancia que tiene en este caso hacer un diagnóstico adecuado de enfermedad autoinmune para que pueda recibir con mayor, lo más temprano posible, un tratamiento antiinflamatorio, es decir, corticoides o inmunosupresores, para evitar que estas enfermedades autoinmunes se haga crónica, se haga compromiso severo y el paciente pueda tener una serie de complicaciones fibróticas que van a ser difíciles de... ¿Escuchan algo, doctor? Es lo que se están durmiendo. ¿Escucharon o no escucharon? Hola, No se este, escucha, doctor. ¿escucharon o no escucharon? No, No se escucha, doctor. Vamos a escuchar algo que, para que puedan, los que están durmiendo se despierten. Doctor, no se logra escuchar. A ver, ¿escucharon ahora o no? No, doctor, no se logra escuchar. Nada, nada, nada. lo intenté, hasta no se pudo. Es raro. Pero mi voz sí se escucha, ¿no? Mi Sí. voz, Sí, su voz sí, pero el audio no se escucha, doctor, de su celular. ¿dónde lo pongo? Espérate, ahora sí. A ver. Ahora, ¿se escuchó? Casi. Nada, doctor. ¿Cómo que nada? ¿Hay alguien que escuchó? A ver, Al tener, doctor, el Zoom, un filtro para ruidos graves o ruidos fuertes, incluso hasta llega a ocultar ladridos de perro y piensa de que este es un ruido de esa tonalidad en sí. lo Por eso es de que oculta, se ¿no? nota la... Sí, Bueno, pues ya a los grupos de práctica ya los haremos escuchar. El asunto es una canción de Juan Luis Guerra, un dominicano, a propósito de que había un problema en la discoteca de Santo Domingo. Bueno, Juan Luis Guerra es una canción bien bonita, la bilirrubina, relacionado el tema médico. Y esta otra canción, Niágara en bicicleta, en la cual dice que el estetoscopio está de fiesta. ¿Se ve acá el estetoscopio? Sí ¿O se no? ve, doctor. Ya, entonces el estetoscopio está de fiesta. ¿Por qué? Porque ustedes están en el capítulo de neumología y espero que sea una fiesta para ustedes. Ese es todo. Muchas gracias. Ya nos vemos. Cualquier cosa ya nos seguimos comunicando. ¿Alguna pregunta sobre el tema? No, doctor.
Ya listo. Entonces ya nos vemos mañana con el grupo del Hospital Revaliati y espero que los demás grupos también sigan el capítulo con el entusiasmo necesario. ¿Ya? Ya nos vemos. Muchas gracias por la atención. Hasta Gracias, luego. doctor. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. Gracias, Chao, chao. doctor. Chao, Gracias, chao. Gracias, doctor. doctor. Chao, nos vemos.